sobre el uso del celular, cómo afecta la memoria. ¿Por qué la memoria? Y alguien puede decir, ¿por qué no la atención? ¿Por qué? Realmente la memoria, porque al momento de, que fue lo que tomamos en la evaluación, al momento de generar una retención, la retención no solamente es memorizar, sino es ejemplificar, sino es revocar la información y poder hacer uso de ella. Entonces, cuando estamos comúnmente en el celular y perdemos la noción, o puedes decir, es que sí lo escuché, es que sí me acuerdo que lo vi, pero cuando no hay una ejemplificación, no se revoca esa información o no se hace uso con alguna otra situación, es cuando realmente no hay una retención y esa información se queda totalmente perdida. No sé si Sí. respondí la pregunta. Además, me gustaría complementar para la respuesta a esta pregunta. Sí, yo considero que es uno de las variables que tenemos más cerca en el aula, y yo creo que es uno de los principales distractores que tenemos en la hora clase. Puede ser también el alumno o lo que sea, el compañero, pero muchas veces eso se ve como más, mm, pues más controlado por el profesor, ¿no? Ya que el celular muchas veces ya no. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una, perdón, bueno, felicitarlos, por su proyecto, la verdad está muy interesante. Y única pregunta que tengo ahí es, la rúbrica que ustedes hicieron permitía discriminar qué tipo de estímulos son los que se retenían, si hablaban, por ejemplo, de estímulos visuales, auditivos, o fueron predominantemente visuales, o fueron predominantemente auditivos, si hubo alguna diferenciación así o cómo se midió en este caso la retención. Profe, yo no le entendí muy bien a la pregunta. A ver, ¿me la podría formular otra vez? Sí, perdón. Lo que pasa es que ustedes miden la retención. En este Ujú. caso, esa retención tuvo estímulos que fueron predominantemente auditivos, visuales, kinestésicos, o qué tipo de estímulos fueron los que se presentaron para poder retener. Sí, yo creo que principalmente fueron estímulos visuales y auditivos. Ah, ok. En este caso sí fueron estos dos los estímulos que más como quisieron, como el clip con nuestra investigación. Ah, ok, ya está. Muchas gracias y felicidades. Sí. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Adelante. La realización de su actividad, ¿le dijeron a los chicos que vieran el celular o sacaron los resultados por las encuestas que hicieron? Así como tú lo mencionas y cómo, bueno, se realizó con la previa selección del grupo. Había un grupo que era, pues a lo mejor se puede decir como el típico alumno que todo el tiempo está en el celular contestando ya sea WhatsApp, porque incluso también abordamos ese tema, para qué se hacía uso dentro del aula. Y pues incluso hicimos la experimentación bajo observación, o sea, nosotros estuvimos dentro de la experimentación, estuvimos retomando información, detectando quién hacía uso realmente del celular y detectamos las personas que estaban dentro del grupo experimental, que eran aquellas que lo utilizaban. Los seleccionamos debido a eso. Aquellos eran los que utilizaban, una, los utilizaron en la experimentación y dos, previamente en la evaluación respecto a las horas que sean uso o del tipo que sean uso dentro de clase, entraron de forma, se puede decir como la puntuación que dieron en esa evaluación, los hizo automáticamente del lado del experimento. Por eso los separamos. Entonces nunca se dijo cuál era el objetivo. Se hizo mención del objetivo, incluso abordamos porque era clase previa, se les hizo explicación, se les explicó que iba a ser una intervención, que se iba a hacer toma de observación, que íbamos a estar presentes porque pues estábamos ahí. También se les explicó que les íbamos a mostrar los resultados, lo cual hicimos, pero sí se les explicó, no necesariamente eran uso, porque se iba pues a fallar toda la experimentación, si les dices úsalos o no úsalos.
solamente que se les iba a hacer una evaluación respecto a un tema. Entonces ya cada quien tomó como su propia iniciativa si sacaba el celular o no dentro del aula. Sí, ay, perdón, Jackie, me gustaría complementar un poquito. Nosotros con base al cuestionario que realizamos en un primer momento, después de dividir a nuestros grupos, nosotros les pusimos un reactivo en el que nos pusieran las iniciales de cada uno de ellos. Entonces, conforme las iniciales, nosotros los identificamos con un color, que ellos no sabían qué significaba el color. Entonces, nosotros en el momento de estar en la clase, nosotros estuvimos observando que los que tenían el color rojo hicieran realmente uso del celular mientras estaba la clase, mientras estaban respondiendo después al cuestionario, y también verificando del mismo modo que los que tenían el color naranja no hicieran uso del celular. Y en efecto se hizo tal cual. Los que dijeron que no hacían mucho uso, no lo hicieron. Bien, ya para finalizar, tenemos una última pregunta que dice, ¿se tomó en cuenta el interés de los alumnos ante el tema expuesto? Bueno, realmente este tema era un tema y ya había comentado la maestra. Tema cualquiera, es como, pues sí, era un tema cualquiera que se tiene que abordar durante que se está, o sea, por parte del programa. O sea, realmente no se les dio un tema a lo mejor de sexualidad o algo en específico, sino que fue algo que se da día a día. O sea, en cada clase que tenía que ver con, pues, con su protocolo de escolar, se podría decir. Bien, agradecemos a todos los equipos por su participación. Falta una pregunta más, pero ya pasamos el tiempo límite de preguntas. No sé si hay alguna excepción para contestar esta última o ya no hay tiempo. Bueno, pues es muy sencilla, dice la pregunta, ¿investigaron si esto puede tener factores como ansiedad o algo así? Porque no pueden estar sin el celular. Ok, no tomamos ningún otro indicador, fue solamente lo expuesto y pues ya. Muchas gracias por tus presentaciones. A todos los equipos les agradecemos. Y ahora sí vamos a pasar a la conclusión con mi compañera Esmeralda. Ok, para finalizar, pues agradecemos a todos por su tiempo y a nuestros compañeros por compartirnos sus proyectos que han sido pulidos pues semestre con semestre. A continuación los invitamos a seguir con nuestros compañeros de cuarto y pues muchísimas gracias. Ok, muchas gracias y felicidades, compañeros, y de veras, da gusto ver, pues, el avance que tienen sus proyectos y el hecho de que, pues, ya, pues, prácticamente están en la recta final de su formación de licenciatura. Entonces, ustedes pueden ver compañeros de cuarto, compañeros también de primero, y la idea es precisamente de que se puedan, pues, dar cuenta de todo el avance que se tiene y de cómo ustedes están manejando, pues, ya diferentes temas ya de una forma, pues, más especializada. Entonces, pues, enhorabuena, felicidades, y les invito, como dijo, Sayani, a ver, pues, los proyectos de los compañeros de cuarto. Ellos tienen una modalidad de cartel. Entonces, el primer equipo que estaría presentando es el equipo que conforma sus compañeros Jennifer Guadalupe, Daniela Montserrat. Entonces, pues adelante, cedo el uso de la voz. Gracias, maestro. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el primer equipo. Está conformado por Gutiérrez Castañeda, Jennifer Guadalupe, Magaña Mezco, Daniela Montserrat, Martínez González, Yajaira Alejandra, Prieto Brian, Dana Priscila y Reyes Ramírez, María Fernanda. Somos del Centro Universitario Enrique Díaz de León, del grado y grupo cuarto A, turno matutino, y le vamos a explicar el tema de la relación entre el adulto mayor
y la atención al adulto mayor y la capacitación del personal de instituciones de estancias públicas. Hola, ¿qué tal? Principalmente el interés que tuvimos nosotras por investigar este tema fue a partir de la preocupación y la importancia que tiene la capacitación y el trato correcto del personal hacia el adulto mayor. Además, ya que es bien sabido que no se les tiene que brindar la misma atención y el mismo cuidado a todos los adultos, sino que se les tiene que brindar una atención especial con base en las necesidades de cada uno. Por otro lado, nuestro propósito era conocer y buscar la diferencia que se tenía entre una institución de estancia pública, tanto como una privada, y conocer sus diferencias más que nada. Y por último, y por otro punto, era conocer la capacitación. Si tenían una capacitación adecuada los enfermeros y en general el personal, para así conocer si se le estaba brindando una atención y una correcta calidad de vida al adulto mayor. Por esta razón, se llegó a la pregunta de investigación de cómo es la atención que reciben los adultos mayores con base a la capacitación por parte del personal de instituciones de cuidados privadas y estancias públicas. Y bueno, en nuestro método participaron 15 adultos mayores, entre ellos 7 hombres y 8 mujeres de entre 65 y 95 años de edad, de los cuales eran 3 mujeres y 2 hombres en la institución privada y 5 hombres y 5 mujeres en la pública. Asimismo, participaron 8 personas encargadas de la limpieza como enfermeros con una edad correspondiente de entre 23 a 45 años. Las instituciones que fueron parte de nuestro escenario fueron 2. La primera fue la institución privada Las Golondrinas y la segunda fue la institución pública El Sagrado Corazón de Jesús. Utilizamos como instrumento 2 cuestionarios. Uno fue aplicado a los adultos mayores y el otro al personal encargado de ellos. Cada cuestionario contenía 11 preguntas semiestructuradas, en la cual se le preguntó a los adultos mayores la atención que recibían por parte del personal, así como, más que nada, los cuidados personales y la calidad de vida que les brindaban en la institución. Por otro lado, al personal encargado de los adultos mayores se les preguntó sobre su actualización y capacitación constante que tenían para atender las necesidades y cuidados que requerían los adultos mayores. Y bueno, en el procedimiento, al llegar se le solicitó al personal que seleccionaran aquellos adultos mayores que tuvieran la posibilidad de responder al instrumento planteado, y una vez solicitando esto, tuvimos la oportunidad de aplicarles dicho cuestionario. Bueno, como resultado observamos que en la institución privada Las Golondrinas había aproximadamente 10 adultos mayores y entre el personal de cuidados se encontraron solamente 2 enfermeras de profesión, las cuales nos mencionaron que realizaban su trabajo por gusto, ya que para ellas era una satisfacción brindar apoyo y cuidado a esta población de adultos mayores. También nos comentaron que tienen conocimiento de su historial clínico de cada uno de los adultos mayores y cuánto tiempo llevan en la instancia, si llegaron con alguna enfermedad y si ha habido mejoría y cuál ha sido su proceso. Al entrevistar a los adultos mayores de esa institución, nos mencionaron que estaban muy a gusto de estar ahí, ya que los hacían sentir en casa y en familia, y les agradaba mucho que les realizaban actividades físicas como ejercicio, los ponían a bailar, también tenían hora de película, hora de canto y manualidades. De igual manera nos mencionaron que cuando era cumpleaños de alguno de ellos, les hacían un pequeño convivio con diferentes temáticas. También nos comentaron que tienen revisiones médicas constantes y visitas de sus familiares. En cuanto a la institución pública, el Sagrado Corazón de Jesús, nos dimos cuenta que había aproximadamente 20 usuarios y entre el personal de cuidado solamente se encontraron 3 enfermeros de profesión. Uno de los trabajadores nos mencionaba que él realizaba esa labor por necesidad y no por gusto.
a la cual también nos dimos cuenta que no tenían un conocimiento del historial clínico de cada adulto mayor. También nos dimos cuenta que el personal no estaba pendiente de las necesidades de cada uno de ellos y al entrevistar a los adultos mayores nos comentaban que su estancia ahí era como una rutina diaria, ya que por la mañana los llevaban al comedor, después del desayuno salían al patio, por la tarde regresaban al comedor, volvieron a salir al patio y después en la noche regresaban a cenar. Nos comentaron también que no les realizaban actividades físicas y que en ocasiones, mientras estaban en el patio, les ponían música. También nos comentaban que no tenían constante revisión médica y que la mayoría de ellos no recibía visitas de sus familiares ya que habían sido abandonados. Al convivir con ellos nos dimos cuenta que solamente se quedaban mirando unos a otros sin mantener ningún tipo de conversación entre ellos. De igual manera nos comentaron que su estancia ahí era, sentían soledad y tristes al estar ahí. Y bueno, para concluir, No se escucha. del trato de las públicas, tanto como privadas. No se escuchó la conclusión, ¿eh? Si la Perdón. por favor. Es que se me trabó, perdón. Ok, adelante. Bueno, como conclusión, se cumplió el objetivo esperado, ya que se encontró la relación de la capacitación y los servicios con el trato brindado hacia los adultos mayores. ¿Se corta ella, Jaira? También dentro de como las estancias públicas como las privadas. Es que creo que es cuando tengo la cámara activada. ¿Así puedo exponer? Adelante. Sí, perdón. Sí. Pues se identificó que una de las estancias había maltrato, ya que al momento de seleccionarnos a las personas mayores, que sí podíamos aplicarles las encuestas, nos dejaron sin supervisión, ya que pues nosotras realmente no estábamos preparadas para saber cuáles son las necesidades exactas de cada adulto mayor. También nos mencionaron que sus hijos los abandonaron en esas instancias, en las públicas, y por lo tanto no se encontraban felices por ello. También pudimos notar que a partir de los resultados es necesario una capacitación por parte del personal, ya que existen pocos enfermeros que ejercen esa profesión, ya que la mayoría son asistentes de limpieza, lo cual que ellos también deberían recibir una capacitación para atender a los adultos mayores. Además de que es de suma importancia la incorporación de psicólogos para elevar su calidad de vida. Y por último, se observó que habían más adultos mayores en las estancias públicas que en las privadas, lo que conlleva que existen más problemas en las públicas que por falta de capacitación. Y bueno, esto pues sería todo por parte de nuestro equipo. Ay, perdón por no encender la cámara, pero es que se me traba. Muy bien, muchas gracias. No sé si damos un espacio para preguntas que pudieran hacerse, una o dos preguntas. Por aquí Marco Cornejo tiene una y Rocío Palomares. Sí. Adelante. Yo tengo una pregunta en cuanto a qué es lo que consideran que sería una mejor solución. ¿Dar prioridad a hacer alguna especie de filtro en el que los enfermeros o personas que se dediquen a esto con una vocación lo desempeñen? Porque noté que un problema está en que, aparte de que no hay enfermeros suficientes, tal vez por lo mismo de que no hay una vocación real por la profesión, no se dan los cuidados adecuados a los adultos mayores con los que se trata. Pero también está el problema del presupuesto, porque si estamos hablando de que no hay suficientes,
debe ser probablemente porque la institución, ya sea privada o pública, no cuente con el recurso para contratar a suficientes enfermeros. Entonces, ¿a qué piensan que se le debería de dar prioridad para que el problema se solucionara? ¿A reunir más presupuesto o hacer un filtro vocacional de los enfermeros? Creo yo que es más importante como tal hacer un filtro en la capacitación de los enfermeros, ya que como mencionabas, no hay suficiente presupuesto. En la privada, donde como tal sí tenían los adultos tenían, bueno, la familia de los adultos tenían que pagar, solamente había como tal 2 gerontólogos en total, y mencionaban que también no tenían como tal, pues, el salario o la paga para contratar a más, así que creo que es más como importante o relevante hacer un filtro en la capacitación de los enfermeros que ya tienen ahí y en los mismos, pues como tal, los que ya están ahí como los que hacen el aseo. Yo sé que ellos como tal no tienen ese conocimiento como los enfermeros, pero están como ellos, están como transitando junto con ellos y pueden apoyarse mutuamente para, si no tienen como tal la capacitación, apoyarse mutuamente en los cuidados de los adultos y tengan una mejor, pues una vida digna pues dentro de los lugares donde se encuentran. Ok, gracias. Gracias. Y maestra Palomares. Gracias. Bueno, veo que siguieron con su tema del semestre pasado, así que felicidades que le siguen abonando al tema. Muy interesante. Yo tal vez me lo perdí, por eso es mi duda más bien como entender cuál fue el instrumento que utilizaron o cuál fue la estrategia que utilizaron para evaluar la capacitación de los enfermeros o del personal a cargo. Porque no me quedó muy claro eso de cómo podemos saber si están capacitados o no. O sea, si hubo algún instrumento, si se les preguntó su formación o algo así. Bueno, la capacitación llegó a la conclusión con base a, más que nada, a los dos cuestionarios en complementación. Más que nada fue lo que nos respondieron los adultos mayores y se les preguntó sobre qué formación tenían. Por ejemplo, qué estudios habían realizado o pues si tenían sí algún curso o especialización. Porque, por ejemplo, en la institución privada, pues sí nos comentaron el personal encargado que sí tenían como una formación, algunos eran enfermeros, otros tenían pues una carrera en psicología y por ejemplo en la pública pues mencionaban algunos que no tenían ninguna formación, como lo comentaba mi compañera, algunos incluso eran intendentes y nos comentaban que no tenían ningún tipo de formación. Es por eso que se llegó a la conclusión de la capacitación. Ok, pues yo creo que es importante eso, como tomar en cuenta que a la hora de presentar probablemente los resultados o la conclusión, que ustedes nos contaran esa historia, ¿no? Como, bueno, nos presentaron una gráfica que, bueno, probablemente ya sea con el pro o cualquiera de los dos profes que tienen aquí o conmigo el próximo semestre, hablar de cómo presentar a estas gráficas, de comparar quiénes son los que sí están formados, o sea, como psicólogos, como enfermeros, especialistas en adulto mayor, lo que sea, para que de alguna manera nosotros den información acerca de la capacitación, porque si no nos quedamos un poco con lo que decías, qué es lo que percibían los adultos mayores de cómo los trataban, más que de capacitación, ¿sí? Entonces, y probablemente eso fue lo que más bien ustedes evaluaron, la percepción del adulto mayor en relación a los tratos, más que la capacitación de los enfermeros o las personas que los asistan. Entonces, por la información que ustedes parece que recabaron ahí, tal vez valdría la pena un poco precisar el título y precisar un poco las conclusiones, porque eso fue realmente lo que parece que evaluaron con mayor detalle, que no deja de ser extremadamente relevante, ¿no? Y que por eso están generando tantas preguntas, pero es eso, más como un poco de la precisión. Gracias. Gracias, maestra. Y tenemos aquí a Yasmín Cruz, dice, ¿los aspectos que manejaron o evaluaron en ambas instituciones fueron las mismas o fueron distintos? Fueron las mismas. Como tal, nuestra intención o nuestro objetivo era como tal hacer una comparación
entre las estancias públicas y las privadas, así que manejamos como tal los mismos aspectos en los dos lugares. Ok, y una última pregunta de Paula González. Dice, ¿consideran que es más una problemática relacionada con cuestiones de carácter económico o va más inclinado hacia la saturación de pacientes que han de atender? Porque es evidente que en el sector privado se atienden menos pacientes y esto podría posibilitar una atención más personalizada. Por cierto, muy interesante su proyecto. Creo que los dos se relacionan como tal, tanto lo económico como lo otro que la capacitación me parece, porque sí, en las privadas como tal era más personalizado, ya que solamente había 10 usuarios y sí, como tal se mantenía como tal, una intervención más personalizada, y en el público no, o sea, había muy poquitos enfermeros para 20 usuarios, y así que considero que en los públicos es lo económico, es la principal problemática es lo económico, ya que al momento de ellos no recibir un pago por parte de la familia, no hay como tal lo económico para contratar a más enfermeros con una profesión en gerontología o enfermeros como tal. Así que creo que lo económico también es una problemática que es importante o de relevancia dentro de nuestro trabajo. Ok, bueno, muchas gracias. Por razones de tiempo, nada más contestamos estas preguntas, pero pero bueno, pues felicidades y cedo el uso de voz a sus compañeros del equipo de Quiñones, Rodríguez Mora, Romo Cordero, por favor, adelante. Gracias, profesor. Bueno, mi equipo está conformado por Luisa Quiñones, Miriam Santillán, Fátima Yera, Brenda Romo, Rubén Velázquez y un servidor, Andrés Rodríguez. Nuestro tema es el noviazgo como influencia en la selección de amistades en jóvenes de la Universidad Enrique Díaz de León. Y la pregunta de investigación fue si influía el noviazgo en la selección de amistades en los jóvenes de dicha universidad. Como parte de la introducción, me gustaría abordar algunos conceptos. La sociedad ha cambiado y ha evolucionado con el tiempo. Con esto se han modificado las conductas, pensamientos y los estilos de vida de las personas. Es por esto que se deben de entender los cambios que se van presentando y uno de estos es cómo viven sus relaciones. Las parejas de los jóvenes y cómo influyen los noviazgos actualmente. Valdés en 2005 definió el noviazgo como una unidad de organización cognoscitiva que involucraba tanto elementos afectivos como conocimientos que creaban una reacción subjetiva. Y a continuación mi compañera Luisa va a definir un poquito cómo es la parte de la amistad. Gracias, André. Bueno, Aristóteles en el año 349 definió la amistad como la convivencia y la capacidad de escucharse mutuamente. Además menciona que es algo importante para la vida. El autor concibió desde 3 puntos la amistad. La primera es la amistad por placer, donde se pretende pasarla bien. La segunda es la amistad por interés, que como bien su nombre lo dice, busca satisfacer las necesidades propias. Y la tercera es la amistad perfecta, donde se procura el bienestar de las personas. Otro punto a considerar es del autor Cicerón, que en 1972 estableció que la amistad tiene un carácter natural, es decir, que está establecida por acuerdos y benevolencias, y desde su concepción se involucra también la parte afectiva y la voluntad de querer a la otra persona. Ahora, ¿cómo se conforma un amigo? ¿Cómo se selecciona un amigo? Este es un proceso complejo y es subjetivo, por lo cual, pues no hay algo establecido como tal,
que nos guíe para la selección de una amistad. Sin embargo, se toman distintas consideraciones